¿Cómo están? Buenas tardes. Pues el día de hoy vamos a compartir no solo las energías del día que tienen unas sincronicidades muy particulares, sino vamos a hablar de términos de este momento que estamos viviendo, de la quinta dimensión, pero también del sexto sol. Y por eso voy a titular a este video como solidaridad con amor. ¿Por qué solidaridad con amor? Porque de alguna manera de esa forma podría yo sintetizar lo que estoy entendiendo que es el sexto sol, el paso del quinto sol al sexto sol. Para los mayas, el fin de un ciclo era con el quinto sol. Y por eso muchas veces se interpretaba que al final del quinto sol iba a terminar todo, pero en realidad son ciclos que se renuevan, no momentos que terminan, que obedecen a esas explicaciones científicas que nos hablan también de cómo todo se está renovando y que nosotros formamos parte de esa renovación. En esta renovación, entonces, observamos cómo hay una sincronía de elementos, de elementos estelares en este tiempo ampliado. El día de ayer fue humano 5. El humano 5 nos habla de un humano de quinta dimensión, de un ángel de quinta dimensión. ¿Por qué de un ángel? Porque un ángel es un andrógino, un ser que tiene integradas sus dos energías, la energía masculina y la energía femenina, que hace uso de ambos lados de su energía, tanto del dar como del recibir. Un ser equilibrado, un ser armónico, un ser balanceado. Eso sería para mí, en mi comprensión, lo que es un ángel, un andrógino. Y que tal vez tenga mucho que ver con esto que estamos viviendo recientemente, de lo que son estas orientaciones sexuales que se consideran como parte de una agenda política a nivel internacional, pero que también son una realidad en lo que estamos viviendo como proceso evolutivo de todas las especies, no solamente de nosotros como seres humanos, sino de todas las especies. Ayer fue mano 5 y fue mano 2, en donde 12, que yo les hablaba que ahí la mano habla de impecabilidad y que para poder ser impecables en nuestro accionar y en la sanación que podemos compartir y proveer a las otras personas, hablando ayer de depresión y de ansiedad, pero en general, hablábamos que para poder ser ese humano de quinta dimensión, ese humano que acciona y colabora con impecabilidad en la sanación, en distintos planos, en distintas escenas, facetas de la vida de los seres humanos. En este caso, veo un extraño destello en el video. Habría que tener en el oculto el mago 2, ese mago que nos habla de otra realidad, que detrás de todo lo que experimentamos está el amor,
y es ahí a donde se visualiza y se construye todo primero. El día de hoy es Caminante 6, el sello del caminante que nos recuerda la importancia de explorar nuestras creencias, y que a mí, en esa revisión de mis creencias, me ha venido sacudiendo de manera importante en los últimos días. El oculto del Caminante 6 es la estrella 8. Es importante que, siendo honesta, les diga con integridad, como dice la estrella, en el tono 8, que me ha venido cuestionando de manera muy importante, por elección mía, cómo cada creencia a la que yo me he aferrado me regresa al miedo, me ha regresado al miedo, me ha regresado a la duda, a la falta de confianza, para darme cuenta que en el momento en el que voy cuestionando mis creencias y las voy soltando, ¿ven el destello? Esto posibilita que yo comprenda aspectos que nunca me había cuestionado. Pero sigamos con las sincronías estelares, cósmicas, galácticas. El Caminante 6 es un caminante del cielo, es un explorador de creencias que ahora entiendo mejor. En ese explorar las creencias te hace conectar con el corazón del cielo y te hace repartir, como dice el tono 6, entregar a los demás lo que les toca y tomar a cada quien lo que le toca, sin soltar el echar culpas a los otros y tomar responsabilidad de lo que sucede, de lo que nos gusta y de lo que nos disgusta, de lo que nos proporciona gozo, placer y de lo que nos duele. El oculto del caminante, como les decía, es la estrella 8, una estrella que para brillar requiere ser íntegra. Nos invita a ser íntegros porque todos tenemos polvo de estrellas y somos íntegros. Si sanamos nuestra agua cósmica, que es necesario que se cargue de toxinas en nuestra interacción con las demás personas, para entonces crear ese daño emocional que nos permite alejarnos de las personas o juzgarlas. Ya lo hemos vivido mucho tiempo, por muchas generaciones. De hecho, esta sincronía de constelaciones, de estrellas, de elementos que participan en el firmamento, como el caminante del cielo, como la estrella, el sello de la estrella, como la luna, que es la que el día de mañana nos va a ayudar a ingresar a la onda encantada de la luna, que nos invita, nos reitera a sanar nuestras emociones, y que yo en el desplazamiento del Solkin estoy en el espejo 10, me faltan 3 años de seguir sanando mis emociones, y luego me pregunto que por qué me siento sorprendida de todo lo que descubro. Ya al final les compartiré un poco estos grandiosos descubrimientos cuando yo cuestiono mis creencias. El oculto de la onda asociada de la onda encantada de la luna es la onda encantada del sol, otro elemento del cosmos. Pero además, la luna, que es la onda 17, nos recuerda
que estamos ingresando en la tradición de los abuelos quichés, de nuestros entrañables abuelos quichés que han usado estos calendarios muchos años antes de Cristo. Y cómo estos regían su vida, la de sus familias, sus comunidades. Nos da ingreso en los simbolismos del Cholquín, como le llaman los abuelos mayas, al Castillo Verde, al acceso a la quinta dimensión que está abierta, pero que nos va marcando ese mapa de cómo acceder a ella. Yo les había comentado hace unos días cómo la onda de la estrella, como cada onda asociada, como cada onda tiene su onda asociada, que sería similar al oculto de cada sello. En la tradición yucateca estamos en la onda encantada de la estrella, y esa onda encantada de la estrella, su onda asociada es la onda encantada del dragón. Ese dragón que va a ser el siguiente año chino, va a ser dragón. No recuerdo si dragón de madera, pero va a ser dragón, que es el símbolo más importante para esta cosmovisión china, milenaria. ¿Qué es entonces o qué relación tiene el sexto sol? Nosotros podemos ver en el Solquín hasta el quinto castillo. Les recuerdo que los castillos contienen 4 ondas encantadas, cada uno. Y el sexto castillo, que correspondería al sexto sol, a la sexta manifestación de los seres humanos, porque estamos hablando de planos de conciencia, estamos hablando de estados de conciencia, de nuevo, de acceso a distintas dimensiones. En el Solquín solamente podemos ver hasta el castillo 5, ya no podemos ver el castillo 6, porque hasta ahí nos da los 13 tonos, que son los que marcan las columnas, junto con las filas, las horizontales, que tienen los 20 sellos y que nos dan 260. Pero el sexto castillo, que correspondería al sexto sol, se va a acomodar si nosotros pusiéramos nuevamente, sobrepusiéramos el Solquín en un nuevo Solquín, o agregáramos un Solquín a su lado derecho, y nos volveríamos a encontrar al primer castillo, que es el castillo rojo. Recordemos que la secuencia que siguen los castillos es como la secuencia que siguen los colores: rojo, blanco, azul y amarillo. Los 4 primeros sellos son así, y así se van siguiendo: rojo, blanco, azul y amarillo, rojo, blanco, azul y amarillo, hasta llegar al sello 20, que es el del sol, que es el amarillo de la maduración, y regresamos entonces al sello del dragón, obviamente con sus diferentes tonos del 1 al 13, en esas múltiples combinaciones que nos ayudan a darle sentido a la vibración tonal que da cada número, y que no es un número solamente, sino es una vibración, como las notas, como la de las notas musicales.
El primer castillo entonces es rojo y se inicia con el sello del dragón, que es rojo. El segundo castillo es blanco, el tercer castillo es azul, el cuarto castillo es amarillo y el quinto castillo es verde, que a partir de mañana se van a sincronizar tanto en la tradición yucateca como en la tradición de los abuelos quichés, ambos transcurriendo, circulando, sincrónicamente, iba a decir sincronizadamente, pero sincrónicamente en el quinto castillo, en la quinta dimensión. Y que incorporamos también, como lo comentábamos hace unos días, este nuevo año en la tradición china que nos habla del conejo de agua. El sexto castillo nos está hablando o nos permite recorrer nuevamente el primer castillo, que son las ondas del dragón, que es la onda 1, la onda del mago, que es la onda 2, la onda 3, que es la onda de la mano, y la onda 4, que es la onda del sol. Si ustedes se dan cuenta, cada castillo tiene ondas de los colores que les mencioné, que se repiten. El único color que no es visible en el Solkin es el verde, más que en los castillos, pero no es visible. El rojo, que corresponde a la iniciación, a la nutrición espiritual, a la energía materna, a la solidaridad. El color blanco, que tiene que ver con las emociones, con el amor, con la espiritualidad. El color azul, que tiene que ver con la transformación, por eso está asociado con el fuego. El color amarillo, que está asociado con el aire y que nos remite a cómo ya es un fruto maduro, producto de un proceso, porque todo es producto de un proceso. Y finalmente el castillo amarillo dentro de lo que vemos en un Solkin tipo de 260 días. Cuando nosotros sobreponemos o agregamos al lado derecho del Solkin un nuevo Solkin, nos vamos a dar cuenta que el sexto castillo, el sexto sol, la sexta manifestación, ese siguiente evolutivo de conciencia, va a incorporar nuevamente a estas ondas encantadas, pero ya en otra frecuencia de vibración. Porque como ya no es visible, estamos hablando del mundo espiritual. La quinta dimensión tiene que ver con la evolución espiritual. Cada tono 13 nos habla de trascender, de subir de nivel, de escalar otro nivel evolutivo. Y es entonces que vamos a empezar a recorrer nuevamente el castillo rojo, o en esa escala estamos. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que ya estamos en la vibración del amor, de lo no visible, porque estamos en el Bactum 14. El tono 14 ya nos habla de espiritualidad, nos habla de que estamos en el siguiente nivel evolutivo, que sale de los 13 tonos, pero que nos está hablando de un nuevo inicio. Entonces ahora no solamente se trata de mirar los sellos o las ondas encantadas o el inicio de un nuevo Solkin como si fuera una repetición al mismo nivel, sino cada vez con mayor conciencia. Y esta conciencia, por eso, tiene que ver con ser solidarios, pero en conciencia. Ser solidarios desde la conciencia del amor.
de hacer lo que amamos, de amar lo que hacemos. Y eso cobra un salto evolutivo inmenso. ¿Por qué les digo? Y ese es mi compromiso con ustedes, aunque no siempre lo realizo con esta conciencia. Pero, ¿por qué les decía que el caminante del cielo, en esta conjunción estelar, en esta sincronicidad de estrellas, también estamos en luna nueva desde el sábado? Ayer se alineó Júpiter con la luna. Y eso nos habla en la tradición romana de que Júpiter, que es la explicación o el símil de Zeus en la tradición griega, Júpiter es el dios creador. El dios creador que se conjunta con la luna porque se da cuenta que para realizar su misión creadora es necesario que recupere su agua cósmica para poder brillar como parte de todos esos astros que conforman la galaxia. El sexto sol, entonces, para mí, como lo estoy viviendo, y es asombroso, porque yo estoy consciente de que mi misión y mi trabajo es en lo espiritual. Por eso me la paso haciendo estas revisiones, con tanta sensibilidad en cuanto a mis emociones y también en cuanto a las emociones de las demás personas. Recientemente me he podido percatar que detrás del enojo de mi hermano había dolor. Y eso me ha permitido poderlo mirar desde otros ojos, no para justificarlo, sino para entenderlo. Por cierto, que no perdamos de vista que estamos en la onda del guerrero. En la tradición yucateca, estamos en la tradición quiché, estamos en la onda del guerrero, y la onda asociada a la onda del guerrero es la onda de la serpiente, ¿no? Ese es el oculto. Creo que también es el caminante del cielo, pero ahorita les digo. Es el caminante del cielo, la onda asociada del guerrero. Y esta onda asociada del guerrero nos recuerda lo trascendente que es para poder sanar nuestras emociones. Por eso está primero la onda 16, que es la onda del guerrero, y después la onda de la luna, que es a la que ingresaremos el día de mañana, porque va a ser más fácil sanar nuestras emociones si nosotros podemos ayudarnos con nuestros juicios a ver en dónde nos juzgamos nosotros, para que sanándonos nosotros de nuestros juicios podamos entonces abrazar a los otros, entendiendo que sus acciones obedecen a dolores, a heridas emocionales no sanadas, y que tienen mucho que ver con los ancestros. No de manera gratuita encontramos esta sincronicidad de astros en ambas tradiciones. De hecho, el conejo es lo que nosotros podemos ver en la luna, y es un conejo de agua, un conejo de emoción, aunque para la tradición china el conejo simboliza armonía, simboliza tranquilidad, como es un conejo, no una liebre, un conejo. Entonces, en mi experiencia he podido atravesar, como les decía hace poco, gracias al guerrero, atravesar mis juicios y poder soltar creencias que a veces resulta
sentirme vulnerable, porque los juicios y las creencias de alguna manera nos hacen sentir firmes, sentir que saber en dónde estamos parados, nos dan solidez, son como los pilares en donde nos sujetamos, nos agarramos. Pero cuando nos agarramos en extremo, nos vuelven rígidos y nos pueden enfermar. En un extremo, en lo que más valoramos después de una pandemia, nosotros ahora, después del COVID, pero también en nuestra vida emocional, en nuestro equilibrio interno, que se va a manifestar de todas formas en nuestras manifestaciones externas, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro trabajo, con nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra vida amorosa, en nuestra vida social, en nuestra vida interior, en nuestra capacidad de asimilar conocimientos. Ya están prácticamente incluidas todas en nuestra relación con nosotros. Entonces, para mí, sin darme cuenta o sin cobrar conciencia, recitando las ondas encantadas de mi nacimiento, de mi desplazamiento por el Solkin, de lo que se me asignó en la tradición quiché, que a partir de 2022 cambió después de 52 años. Cada 52 años cambia uno de onda y de sello al que sigue. No en el orden de los sellos, sino en el orden de las ondas. Y en ese transcurrir he sentido, en ese confrontar a mis creencias, he sentido falta de certeza de en dónde estoy, ¿no? De pronto sentirme no mareada, sino desorientada. Y entiendo que es por este trabajo de soltar creencias. Una en particular que les quiero compartir, que valdría la pena que también la compartan en mi canal de política, aunque la voy a compartir desde otro lugar, es que yo no había visto, aún siendo historiadora de formación y formándome definitivamente como maestra de historia con mis estudiantes, con mis niñas, con mis niños, he podido comprender cómo el capitalismo, este sistema económico en el que estamos inmersos, es parte de un proceso evolutivo. Yo normalmente había visto las desventajas del sistema, muy influida por mi padre, pero me llama la atención que mi hermano, que ahora es muy partidario y se fue a vivir a Estados Unidos por esa simpatía con quien podríamos decir es el máximo representante del capitalismo, poder ver cómo yo lo procesé, lo entendí, lo asimilé de una manera, con una mirada crítica, con una mirada de lo que no se nos daba
a los empleados o a los trabajadores. Y esto tiene que ver con el sexto sol definitivamente, porque yo de pronto en mi afán de ayudar a romper esas barreras que se pueden definir como clasismo, racismo, en donde estos polos o estratos sociales o clases sociales se han visto como antagónicos, como lo decía Hegel o como lo decía Marx. Marx retomó a Hegel. De pronto, yo lo que hacía consciente, sin tener el conocimiento de los calendarios mayas ni mi misión desde allí, que es la de ser enlazador de mundos, no había entendido cómo se podía hacer ese enlazamiento, no para ser iguales, no para pensar igual, sino para entender y trascender que más allá de las diferencias o los distintos enfoques, cada quien tiene su contribución. Y eso no significa que no se pueda mejorar. Pongo un ejemplo, y es parte de lo que estoy asimilando a veces sin darme cuenta. Y tiene mucho que ver con lo que obviamente estoy viviendo yo en mi presente, porque como pocos momentos, pero en los tiempos recientes, yo por más que he hecho planteamientos, que he desarrollado proyectos, que los he expuesto en el gobierno, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el gobierno federal, en el gobierno de la ciudad, en escuelas privadas, en escuelas públicas, no he tenido respuesta. Si bien es cierto, yo sé que puedo hacer mucho más que eso, y hace poco un alumno me decía que en la Facultad de Química de la UNAM les preocupaba cómo los jóvenes tenían un bajo rendimiento en sus resultados, más aún cuando ya van dirigidos a su carrera, que es ingeniería en alimentos. A mí me llamó la atención porque yo he trabajado con jóvenes que tienen ese tipo de dificultades, pero a nivel preparatoria. Me llamó sobremanera la atención que él comentara que ya una vez definidos los jóvenes manifestaran este desinterés en su aprovechamiento. Y entonces me dijo que quería que les fuera a dar que yo como lo veía, que él sabía que yo tenía conocimiento de eso, que él pensaba que yo les podía ayudar y que le gustaría que fuera cada mes para ayudarlos, porque prácticamente él tenía 50% de reprobación en sus alumnos. Me pareció muy alto. Y yo a él lo considero, yo a él lo conozco de muchos años, desde que estábamos en el grupo de autoayuda, muchos años. Yo creo que desde 1991, 92, tal vez antes. No, como 93, 95, pero pues ya son algunos años. Y él siempre ha sido maestro de la Facultad de Química, y yo lo considero una persona con habilidad, con interés genuino por enseñar, por cultivarse. Es una persona que tiene mucho conocimiento de la biología, de la química, con muchas especialidades en el extranjero. Y entonces yo lo estoy tomando como una
semilla que está empezando a germinar de todas las semillitas que yo he ido depositando y todos los proyectos que yo he ido entregando y que todavía no dan su fruto y que a lo mejor no lo darán de esa manera y lo van a dar de otra forma. Pero este tiempo, que a veces también se traduce en angustia, no en angustia, en una fuerte sacudida interna de no encontrar recursos para mi manutención, para ayudar a mi mamá, para acompañar a mi hija, apoyarla en lo que yo me comprometí con ella, aunque ella muy noblemente no me pide nada, pero yo quiero contribuir y es en eso quedé con ella y sé lo importante que es cumplir la palabra. A mí me hace bien, me hace mucho bien cuando yo cumplo mi palabra, cuando yo cumplo los compromisos, aunque a veces me pueda tardar en hacerlo, pero en esos tengo cimentada mi equilibrio emocional, mi paz mental. Entonces, esta sacudida de no encontrar recursos suficientes para mi manutención me ha hecho concientizarme de cómo yo, que en mi trayectoria de trabajo no solamente me he autoempleado como ahora lo hago, sino en mi trayectoria como secretaria, como catalogadora, archivista e investigadora, como maestra a nivel medio superior y a nivel universitario, como asesora en un doctorado en ciencias sociales, como asesora del área de la licenciatura en historia y del área de estudios sociales e históricos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En toda esa carrera y además en dar sesiones individuales de pareja, dar seminarios de cómo enseñarles a las personas a aplicar esta técnica que a mí me ha ayudado a sanar mi daño emocional, a encontrarle sentido a mi vida, a comprender que la vida tiene un sentido más allá de lo que uno pueda hacer para sobrevivir, que no venimos a sobrevivir, venimos a experimentar plenitud, calidad de vida, pero además a compartir. Este tiempo de insomnios, de fuertes sacudidas a las que he optado por, ahora ya con el conocimiento, ya no me resisto tanto, sino que puedo entender, bueno, si está ahorita, voy a seguir haciendo lo que a mí me toca y toda la presión, tensión, preocupación, dejarla sentir, rendirme ante ella y pedir orientación de cómo resolverla, de que se me muestre el camino y yo seguir haciendo mi parte, no esperar a que el camino se abra sin que yo haga nada. Y entonces entendí cómo en ese mito y esa creencia también de la jubilación, de que en la jubilación uno tiene que estar tranquilo y ya no hacer nada. Yo la verdad aprecio el descanso, he aprendido el valor del descanso para reponerme, para dejar que mis células se repongan, para descansar mi mente tan inquieta, para dejar descansar mi cuerpo, para dejar incluso que mis procesos internos puedan tomar su curso.
que todos los sistemas de mi cuerpo, de mi sistema endocrino, puedan tener sus ajustes también. Estoy comprendiendo cómo el alcance que yo he podido tener a través incluso de las plataformas como YouTube, como Facebook, como Twitter, por hablar de algunas que son las que yo uso. Muy poco Twitter, pero lo uso para dar a conocer lo que hago. He tenido el alcance que he podido, pero me doy cuenta que tenía mucho más alcance en cuestión de cantidad, ¿no? Cuando daba clases. Y que yo de manera intuitiva, como es maravilloso descubrir, yo enseñaba todo esto que para mí ha sido tan fundamental sin tener un sustento teórico, un conocimiento como el que ahora tengo, que me da certeza y me da confianza de compartirlo así como se los comparto hoy. Y por eso es que he elegido volver a dar clases, porque estoy cierta que a esos jóvenes, a esas jovencitas, voy a poder transmitirles, pero no solo por el hecho de que me ayuden a tener un medio mientras tenga la posibilidad de estar en una empresa, aprovecharlo para dar clases y que también me ayude a mi manutención. Porque a veces se piensa que cuando trabajas con cuestiones espirituales o del alma, pues tienes que darlo de gratis. Esa es una creencia que no necesariamente tiene que ser así, pero entiendo que de acuerdo al momento que estoy viviendo, pues también me toca a mí ir sensibilizando a las personas de cómo ese acompañamiento espiritual a través de mi propio trabajo, de mi propia actualización, de mis propios avances o de mis propias caídas de las cuales elijo aprender, pues eso también tiene un valor. Entonces en esta síntesis y aprovechando, a propósito de esta experiencia que estoy viviendo, puedo comprender cómo entre más recibe cada persona, y lo pienso en mí, entre más recibimos, entre más recibo, más la calidad y el nivel de compartir con esa calidad el amor, que es lo que mueve todo, a través de sus diferentes vehículos, y que en las diferentes tradiciones místicas, espirituales de todo el mundo le llamaban de diferentes maneras. Por eso tenían diferentes dioses, no porque te concibieran a diferentes dioses, sino diferentes manifestaciones de uno mismo. Y una de ellas se ve en el centro del Solkin, que es Olin, en la chacana, en esa especie de círculo que hay en el centro del Solkin, que abarca los sellos del perro, del mono, del humano y del caminante del cielo, que es el centro del Solkin, que son los sellos ...13, 12, 11 y 10. Del 10 al 13. 10, 11, 12, 13. Perro, mono, humano, caminante del cielo. Ahí podríamos ver el símbolo de Olin,
que es el que significa que estamos en constante movimiento, que todo se está moviendo. Entonces, eso es lo que ahorita estoy viviendo. Darme cuenta cómo algo que yo pensaba, un sistema económico que yo pensaba que no proveía de beneficios, y que es obvio que provee muchos beneficios para ciertos sectores, no había visto en mi experiencia personal cómo a mí me ha hecho y me hizo, sin estar consciente de mi misión, conscientemente, aunque suene reiterativo, y poder ayudarles a tantos. De hecho, hay algunos, todavía el año pasado, un alumno de La Salle me saludó: maestra, ¿cómo está? Y tiene rato que di clases en La Salle. Yo di clases en La Salle en 2005. Y todavía hay alumno como Rodrigo que me saluda: maestra, ¿cómo está? Ya la mayoría no me saludan porque son de otros momentos. Me enfoqué en el desarrollo humano, he trabajado mucho desde la madrugada, en el transcurso del día, a veces hasta la noche, sábados y domingos, y el impacto que he logrado tener, seguramente por mi falta de formación y también por las condiciones que se viven en mi país, pero otras personas sí lo han hecho, o por mis limitaciones en mis habilidades de organización, o de aplicación, o de enfoque, porque mis emociones me regresaban a perder vitalidad y a no poderme concentrar, y entonces entiendo que ahorita mi momento es ese, y eso me permite entonces tumbar esa creencia de que el capitalismo solamente tiene desventajas para los que trabajamos. Y yo digo: qué maravilloso trabajo, qué maravillosa oportunidad tengo yo de que si llegaran a elegirme, porque no sé si en los colegios en donde he ingresado mi solicitud, he hecho mis exámenes, y que lo sigo haciendo, consideren que yo puedo ayudarles, pero ahora tengo esa conciencia de cómo todo lo que estamos viviendo, entre todos lo podemos mejorar. Pero yo ahorita lo veo como mi posibilidad de ayudarles a esos jóvenes a que mejoren su aprovechamiento, como me decía mi alumno, y a poderles ayudar a ver la historia, que es la materia que yo enseño, o la filosofía, porque soy humanista, o la literatura, o la geografía, de manera que ellos la vean útil gracias a las herramientas de desarrollo personal y humano que yo he aprendido, y esa posibilidad de tener esa organización, ese trabajo en colaboración con otros maestros, con directivos, incluso con los jóvenes. Ahora lo estoy viendo, no lo había visto. Y me parece maravilloso porque entonces veo que puedo añadir otro elemento más profundo desde mi alma, que sería el tener gratitud por las personas que hacen un trabajo que yo no he podido hacer en muchos años, de organizar, de tener una agenda de clientes, y que ellos sí pueden hacer, y eso obviamente también tiene su valor. Y al mismo tiempo yo poderle compartir a las personas que son afines a mi ideología y a mi pensamiento, a que los miren desde otro lugar, y de esa manera contribuir desde mi sello, desde mi kin natal, que es enlazador 11, enlazador 10, y que en la tradición de los abuelos mayas, a partir de febrero de este año, voy a ser enlazador 5, de quinta dimensión. Veo cómo todo se empieza a configurar con ese propósito, y
No sé si se pueda, pero estoy cierta que cuando uno transmite desde su vibración el beneficio, el amor con el que haces las cosas, por eso regreso a la solidaridad del sexto sol, la conciencia de ser solidarios en el amor. Eso es lo que ahora veo, además de, obviamente, de que me ayuden en mi medio de subsistencia, que no sea el único, porque quiero escribir mis libros, pero uno no puede dedicarse a otras cosas si tiene esas preocupaciones, y que además tengo tanto por compartir, tanto por enseñar desde mis experiencias, y que estoy entendiendo que cada vez que recibes enseñanzas, comprensiones, desarrollo de habilidades, pues se eleva el nivel de compromiso, del compartir, de la misión. No puedes hacer lo mismo que antes, y eso es lo que yo les quería compartir. Me tardé un poquito en explicarlo, pero estoy en ese proceso. Deseo que les llegue el mensaje, y sé que les va a llegar por la vibración, aunque no lo escuchen todo, y que algo de lo que diga o de lo que comparta me ayuden a compartir, para que las personas puedan entender que estamos verdaderamente en otro nivel de evolución, en donde nos podemos comprender y mirar con un aprecio y con un amor más profundo, más allá de lo que pensamos que pueda ser el ser por ser, el ser solidarios porque así debemos de ser, no por obligación, sino lo que todo lo transforma otra vez, pero en una segunda ocasión, y por eso el volver a pasar por el castillo rojo, por el primer castillo del dragón, de ser solidarios, de ser nutridores desde el amor. No solo con las personas que amamos, con las que tenemos en la cercanía, o tal vez en la lejanía y que de todas maneras amamos, sino con las personas que creemos que no tienen una utilidad, y que nos permitan entonces ayudarnos a sanar heridas también de nuestros ancestros, porque si nosotros no resolvemos las heridas nuestras y de nuestros ancestros, le vamos a dejar a nuestros descendientes esa tarea, esa dura tarea que cada vez pareciera volverse más difícil, porque se va sumando lo que no han resuelto los ancestros, lo que no resolvemos nosotros. Entonces la tarea se vuelve más pesada, como un lastre más pesado, como un grillete más. Y tenemos nosotros ahorita la posibilidad de romperlos, de sanarlos con el amor. También pensaba ponerle ese título, pero creo que es más inspirador el del sexto sol, solidaridad con amor. Les agradezco, nos vemos mañana y les mando un abrazo sentido desde mi corazón, con la solidaridad del dragón 4, que es mi nahual en estos 52 años que empecé el 13 de febrero del año pasado. Hasta mañana.